Usted tiene que aprender a leer la Biblia y mirar la manera como Dios usó a cada apóstol, de la manera como lo usó. Y aunque Pablo tenía tremendos milagros y milagros extraordinarios, no hubo un apóstol en la Biblia que caminara en un nivel de poder tan alto como Pedro. Ninguno. Su exposición el día de Pentecostés fueron 3,000. Después se fue por allá a orar con Juan, levantó un paralítico de 30 y punta de años. Después se levantó en Hechos 4, predicaron, vinieron 5,000. Después levantó una mujer que hacía túnicas y llegó a un nivel de poder tan alto, que la sombra de él sanaba a los enfermos y echaba fuera los demonios. Pero para que Pedro caminara de esa manera, se le hizo una restricción. Y es lo que cada uno de ustedes tiene que entender. ¿Qué es lo que Dios te exige a ti? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo a ti? ¿Me entiende? Lo que Dios considera y permite que alguien realice, no se te permite a ti. No se te permite a ti. Cuando Jesús vino a encontrar a Pedro, porque Pedro era un gran líder, ¿me entiende? Y la Iglesia Católica no se ha equivocado al colocarlo como el apóstol de los apóstoles, ¿me entiende? No se ha equivocado al colocarlo como el apóstol líder. Mire, imagínate, Jesús había muerto, había resucitado, había tenido algunas señales con ellos, y ya Pedro estaba por allá llevándose todo el grupo. En vez de ir a buscar al Señor y esperar, estaban pescando. Jesús dijo: si yo no me aparezco y brego con Pedro, Pedro me va a desviar todo el grupo, ¿me entiende? O sea que Pedro no era un ignorante como muchos quieren compararlo con Pablo, que porque él tenía Pablo tenía una gran revelación, pero Pedro tenía un gran liderazgo. El liderazgo de Pedro está por encima aún del liderazgo del mismo Pablo, ¿me entiende? El liderar a hombres de la misma talla, el liderar en apóstoles de la misma talla, la tenía Pedro. Tenía una gran influencia en el grupo, total, al punto de que todos estaban allá pescando con él. Y ya Pedro, pues en su pasión, porque Pedro es de las personas que él simplemente es una reflexión de lo que hay en el ambiente. Él es una reflexión con quien camina, ¿me entiende? Hay hombres de Dios que tienen que estar adjuntados a otro hombre de Dios, porque empiezan a caminar con alguien y la transferencia de espíritu los puede mejorar, los puede alterar o los puede dañar, ¿me entiende? Porque no tienen un criterio para poder saber qué reciben, no tienen un criterio para saber cómo caminan, y entonces caminando con alguien se altera su conducta, se altera su forma de ser, ¿me entiende? Son líderes que son seguidores, pero no tienen establecido algo muy claro dentro de ellos. Si están aquí con alguien y él es hincha de Bucaramanga, Búcaros, ¿me entiende? Pero si viene alguien de la capital y es de Santa Fe, pasan 2 semanas y ya es de Santa Felito Lindo. O sea, no tiene una apreciación, una dirección. Y entonces esos son líderes seguidores que son influenciados por otros, ¿me entiende? Y eso le pasaba a Pedro. Si Pedro caminaba con Jesús, era lo más espiritual. Pero si se metía con 2 o 3, empezaban a discutir quién va a ser el mayor. Entonces siempre era el asunto. Pero cuando Jesús se fue, ya él tenía la preeminencia y tenía la influencia sobre el grupo. Y en vez de terminar donde tenían que terminar, terminaron pescando. Así que el Señor fue a buscarlo. Y lo más interesante siempre que Dios te busca es lo que tú estás trabajando allá, el Señor ya lo tiene acá. Yo hubiera dicho amén a eso. Él iba tras de una gran pesca, ¿me entiende? Pero el Señor ya tenía el gran pez ahí, ¿me entiende? Pero lo que quería entender, el contexto de lo que estoy hablando, es que en la primer pesca, en Lucas 5, el Señor le dijo en su primer encuentro. Recuerde que el encuentro que tuvo Pedro con el Señor, todo fue sobrenatural. Todo fue sobrenatural, ¿me entiende? La primera vez que Pedro le creyó a Jesús fue por una pesca. No fue por una palabra que le dieron. O sea, Pedro tenía que ver lo sobrenatural. Lo segundo que tuvo que ver con Pedro fue que viendo Jesús transfigurado, ¿me entiende? Porque entienda, Jesús no solamente se transfiguró una vez, ¿me entiende? Mira, para tú caminar en una tormenta por encima del aire y del agua, tienes que estar transfigurado. Y entonces viéndolo en esa expresión, en esa tormenta, le dijo, si eres tú, di que vaya y yo iré. Y él dijo, ven. Y Pedro caminó sobre el agua. O sea, Pedro fue ambientado a lo sobrenatural. Pedro podía ser terco, Pedro tenía debilidades, Pedro podía hablar rápido, Pedro podía ser impulsivo,
Pero Pedro era un hombre sobrenatural. Diga, sobrenatural. ¿Me entiende? Y Pedro fue el primero que tuvo una revelación de todos y dijo: yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Y lo que él recibió del Padre, de quién era Jesús, fue lo que le libró la vida el día que él lo negó. ¿Me entiende? Porque al mismo nivel entre Pedro y Judas hicieron el mismo delito. El mismo delito. El uno lo vendió y el otro lo negó. Los dos lloraron. Uno lloró para suicidarse, otro lloró para arrepentirse. Así que Pedro estaba dolido, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Judas solamente tenía una revelación de Jesús, de que él era un rey, que era el rey del cielo, que iba a arreglar a Jerusalén, ¿me entiende? Judas estaba pensando por instituir un gobierno celestial en la tierra y quitar a Herodes y colocar a los judíos por encima de Roma, ¿me entiende? Cuando él no consigue que Jesús sea gobernador y no consigue que Jesús se proclame rey de Israel, se frustra y lo vende. En cambio, Pedro tenía una revelación celestial. Y eso es lo que usted lo va a definir cuando venga la tentación. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Fuera de eso, que no era un hombre impulsivo, era un hombre temerario. Temerario. Pedro no era un miedoso. ¿Me entiende? No sé de qué manera tenía Pedro una relación con Jesús, pero Jesús nunca le prohibió a Pedro que dejara la espada en la casa. Pedro caminaba con el Señor con una espada. En aquel entonces, para tú caminar con una espada, tenías que tener un permiso directo de Roma, un porte de armas. Él tenía una espada. Dos, él no se enfrentó a otro pescador, él se enfrentó a 12 soldados. Tres, logró quitarle la oreja a uno. Y cuarto, diga, él iba a cumplir su palabra. Él iba a morir por Jesús. Pero lo que tú tienes que entender es que en tu vida pueden venir espíritus que traen miedos que no son de este mundo. Cuando el corazón de él fue abarcado por ese demonio de temor y se retrajo y no pudo accionar en su alma, tuvo miedo. Pero mientras que estaba peleando, él no tenía miedo. Por eso es que tú tienes que entender que un líder hoy está fuerte, está dinámico, está haciendo cosas tremendas para el Señor. Y en un momento tú lo puedes ver desilusionado, decepcionado, deprimido. Y yo no quiero justificar el pecado, pero esa es la razón por la cual muchos hombres han terminado en una barra, en un bar, o adicto a las drogas, o adicto al temor, o adicto a la depresión, porque realmente vino y lo visitó un espíritu destructivo y ellos no supieron superar lo que tenían al frente, porque no tenían un espíritu desarrollado. No han desarrollado un espíritu. Los brujos desarrollan su espíritu. Los Illuminati desarrollan su espíritu. Los cristianos no desarrollan nada. Dime en la Biblia donde hay una restricción que tú no puedes salir en tu espíritu para hablar con Jesús. Pastor, usted me está hablando a mí de los gnósticos que se doblan y salen en el espíritu. Ese es el mecanismo del diablo. Pero entonces estamos a merced de decir: si Dios quiere, que me saque. Si Dios quiere, que Dios me dé una experiencia. Pues Enoc no era así, Noé no era así, Elías no era así, Ezequiel no era así, Pablo no era así. Habían desarrollado tanto su espíritu que tenían una dualidad tan poderosa. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Él no está haciendo una declaración de fe, yo lo siento mucho. Él está diciendo al rey acá: hey, estoy viendo un rey aquí, mire, yo estoy aquí, mire, mi alma y mi cuerpo están aquí hablando contigo, pero mi espíritu está ahora viendo al Señor Jehová. A nadie dijo aquí amén aquí ahora. O sea, no hemos entendido el del desarrollo realmente, que es el espíritu del hombre siendo renovado. Mira, yo te hago una pregunta: ¿dónde tenía Juan una libreta tan siquiera para apuntar Apocalipsis? ¿O tenía una grabadora? ¿A qué horas Juan escribió Apocalipsis?
yo creo que entienda bien, todo lo de Apocalipsis no fue un sueño, eso no fue un sueño, fue una experiencia. Yo estaba en el día del Señor y fui llevado al cielo. Él no estaba recostado por allá en una cama o meditando para ir. Él estaba trabajando. Recuerde, era esclavo. Recuerde, él no podía descansar. Recuerde, tenía a un amo encima con un látigo si no trabajaba. Como un hombre bajo una tremenda presión de esfuerzo de trabajo, poca comida, está picando una piedra, pero al mismo tiempo está en el cielo? ¿Cómo tiene la capacidad de retener momento por momento, detalle por detalle de lo que Dios le mostró? Dice, yo estaba en el día del Señor, de repente aparecí en el cielo. Pero escúcheme, pero entonces el cuerpo no se detuvo en la tierra, porque si el cuerpo se detiene de trabajar, ese amo, ese capitán endemoniado lo mata. Así que mientras que él laboraba aquí, miraba allá. Muchas veces mientras que usted ora aquí, el espíritu suyo está allá. ¿No oyeron eso? Y la mayor veces de las partes donde Dios hace algo dentro de usted, usted no lo percibe, usted no lo siente. Hace algunos días yo tuve una experiencia. Yo sabía que había pasado algo. Yo sabía que había trascendido al reino de Dios. Yo lo supe. Pero de esas experiencias que cuando terminó, salí de mi cuarto y yo sabía que algo pasó, pero le quiero ser sincero, yo no me acordaba de nada. Nada. Y fue algo tan vivible, tan real, pero mi mente, mi alma no sabía nada. Todo pasó fue mi espíritu. Yo voy al culto y aún en el culto no pasaba nada hasta que la presencia de Dios regresó. Cuando la presencia de Dios entra al culto y el Señor viene sobre mí, empiezo a acordarme qué fue lo que pasó. Ahí empieza todo lo vivible. Y eso es lo que muchas veces le pasó a usted. Usted va a un lugar y dice, pero yo ya vine a este lugar. Pero esa señora yo la conozco. Yo sé que yo conozco a esa señora. ¿Y sabe qué fue? En el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé. Una experiencia, no sé. Sueño, visión, no sé. Un trance espiritual, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Eso es lo que decía Pablo, ¿me entiende? Pero algo pasó. Algo ocurrió. ¿Me entiende? No hemos aprendido a desarrollar el espíritu, como decía Eliseo. No estaba ahí mi corazón cuando tú hacías tal cosa. ¿Me entiende? No decía Pablo, reuníos todos vosotros y mi espíritu, y yo estaré ahí en medio de ustedes. Pedro en su primera experiencia con Dios limitó el milagro. Diga, limitó el milagro. ¿Me entiende? Él le creyó a Jesús. Él tiró la red, pero él limitó el milagro. Jesús dijo, tiren las redes. Él tiró una red. ¿Me entiendes? Dijo, tiremos a ver si sí. Pueden haber tenido una pesca milagrosa todos, pero él lo restringió a uno. Pero esta vez ya no iban a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Ya las redes estaban más fuertes y tuvieron una gran pesca. Pero cuando regresan, ¿me entiendes? Pedro se puso pues la camisa porque estaba sin camisa. O sea, Pedro estaba ya otra vez en su cuento. Dijo, se fue el que me alimentaba, se fue el que nos proveía, se fue el que teníamos una vida chévere con él. Ahora otra vez a trabajar todos. Y él mientras que comía, ¿se puede imaginar usted comiendo con el hombre que usted negó? ¿Se puede imaginar a qué le pudo saber el pescado a Pedro? Que el Señor se lo preparó, lo tenía ahí, estaba sentado con él, le estaba dando la comida casi en la mano, y el Señor lo miraba. Y yo creo que Pedro no podía ni mirar al Señor a la cara. Dice, ¿y ahora cómo le explico? Ahora yo cómo me salgo de esta. ¿Ve?
Ve que Judas no podía soportar esa confrontación. Era mejor estar muerto que darle la cara al Señor. Era mejor estar muerto que estar sentado ante el Señor que te dio todo y Él no te está reprochando nada. Y en vez de reprocharte algo, te tiene comida. Y te acaba de hacer otro milagro. Y usted dice, pero lo negué, lo dejé, lo abandoné. Y viene y me busca y me tiene comida y me hace otro milagro. Ahora, ¿cómo le hablo? Diga, Jesús es sabiduría. Y usted también aprenda con sabiduría. No reprenda ni corrija a un hombre hasta que primero no le llene el estómago. Déjalo que coma tranquilo. Y después lo corrige. Cuando terminaron de comer, Pedro dijo, me salvé de esta. Ya, la saqué bien. Maravilloso. Y Pedro y Jesús se le acerca y Pedro dijo, yo sé que me va a reprochar que lo negué. Nunca le dijo eso. Le exigió un mandamiento más alto del que había dado. Dijo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dijo él. O sea, ya vas a dejar de amar a tu forma y tienes que amar como Jesús ama. Pero a Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Mira, ¿cómo tú le contestas a una persona que te pregunta si lo amas cuando tú lo negaste? No una, 3 veces. Cuando tú lo abandonaste. Cuando te fuiste. ¿Sabe el dolor de Pedro? Que cuando el Señor está en la cruz con dolor, sufriendo, mirando dónde estaba su amigo y no lo vio. Y Pedro le dice, Señor, yo creo que él reflexionaba por dentro. Yo sé que lo negué, pero yo lo amo a este hombre. Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, vamos a arreglar eso ahora. ¿Ok? Hasta hoy caminaste conmigo amándome. Y está bien. Pero a partir de hoy todo eso cambia. Pedro, ¿me aman más que estos? Y Pedro seguía ahí. Sí, yo te amo. Segunda vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo, escúchame bien, Pedrito. A partir de hoy, si uno de estos 11 o 10 que ya habían, porque el uno estaba muerto, me ama más que tú estás en problemas. Ni Mateo, ni Lucas, ni Judas, ninguno de ellos me puede amar más que tú. El mandamiento mío para ti es que tú me tienes que amar más que ellos. Por eso fue que él caminó en esa dimensión de poder. Recuerde, usted puede diferir conmigo y decir, no, pero es que el discípulo amado era Juan. Jesús nunca dijo que Juan era el amado. Juan fue el que se colocó el amado, ¿me entiende? Esa era la identidad de Juan. O sea, Juan mismo se llamó. Jesús nunca lo llamó, ¿me entiende? Él se colocó el amado, ¿me entiende? Ahora, el amor que tenía Juan era un amor indescriptible, que podía romper lo que fuera. Porque de todos, el único que estaba con Jesús en la cruz era Juan. Y entonces el Señor, al ver que uno solo se quedó, que uno solo fue capaz de exponer su integridad y su vida, le dijo, bueno, a partir de hoy te entrego mi madre. La razón por la cual Juan tiene la última revelación de él fue porque Juan se quedó con la mamá natural de Jesús en la tierra para cuidarla. Mujer, he ahí tu hijo.
hijo, he ahí tu madre. Y todo porque los dos tenían un gran fruto. Diga, el amor. Diga, el fruto del amor. Tenían bondad, paciencia, benignidad, templanza. Si usted nota, es un mismo fruto con diferentes expresiones, pero es uno solo. Si usted encuentra, diga, son 9 manifestaciones de ese fruto. Y si usted encuentra, hay 9 dones. Si usted los alinea con la regla que yo le quiero regalar, a cada fruto del Espíritu alíñalo con el don del Espíritu Santo, e encontrarás que funciona. Funciona. Así que no tenemos dones y no tenemos sensibilidad porque no estamos creciendo, no estamos madurando. Hay una gran ausencia en el cuerpo ministerial de humildad. Hay 2 rasgos necesarios y específicos para caminar con Dios. Se llama humildad y se llama mansedumbre. Cuando Aarón y María vinieron contra Moisés, y quiere que le diga algo, desde el punto de vista legal, en cuanto a la ley, Aarón y María estaban correctos, pero en cuanto al corazón estaban torcidos. Lo que ellos habían antepuesto era real. Él acaba de traer la ley y dice que no tomemos mujeres de otras naciones, y él es el primero que quiebra la ley. Pero Dios nos deja la manifestación del cambio de Moisés y dijo, ¿por qué no tienen temor de hablar de mi siervo Moisés? Y este fue el rasgo que Dios dijo: no hay otro hombre tan manso como él en la tierra. Pero Moisés no siempre fue así. Moisés fue criado en el palacio. Moisés aprendió idiomas en el palacio, un políglota. Hechos dice que fue un gran general, o sea, aprendió estrategia militar. Él era un general egipcio. El tipo era fuerte, estratega. Y el tipo era de un carácter desafiante. Pocos hombres tienen el poder humano de matar a un hombre con las manos. Y él no mató a un ciudadano. Él no mató a una persona de paso. Él mató a un capitán del ejército. En su ira. Diga, en su ira. Mire, el rasgo por el cual él tenía que ser quebrado por Dios, y es el rasgo que toda la vida tuvo que exponerse ante Dios. Tuvo que huir. Llegó por allá y encontró unas muchachas dándole agua a sus ovejas. Pero unos varones no lo permitieron y la escritura fue corta. Claro, él está relatando su vida, así que él la cortó ahí para no contar qué fue lo que pasó. Él dijo que las defendió. Él acabó con esos pastores, porque su problema era su ira. ¿No le parece mucho el carácter impulsivo de Moisés y Pedro? Pero después de 40 años en el desierto, ya el hombre fue tan quebrado, fue tan doblegado, estaba tan solo, que aprendió a tartamudear como las ovejas. Moisés no nació tartamudo. Un heredero al trono de Egipto no puede tartamudear. Un hombre que es políglota y habla más de 5 idiomas no tartamudea. Pero en su desprecio por él mismo, en su actitud de no entender, en el momento de creer que estaba listo, y Dios le dijo: así como estás fuerte, iracundo, no me sirves.
Y esto le va a dar esperanza a todos ustedes. ¿Está listo? Mire, Dios dijo que era el hombre más manso y aún así golpeó la roca. ¿Se puede imaginar donde no fuera manso? ¿Sabe por qué él era manso? ¿Sabe lo que Dios amaba de él? No de que él no dejara de ser impulsivo, no, sino que él era manso de esta manera. Dios se irritaba y decía: quítate, hazte a un lado, y yo acabo a este pueblo en un momento, los mato a todos y te doy un pueblo nuevo. Y él se paraba en la mitad y decía: no, Señor, por favor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a usted hacer tal cosa, Señor? ¿Cómo? Oye, ¿qué te pasa a ti, Señor? Era un hombre que hacía recapacitar a Dios de la ira que le provocaba el pueblo. Y le decía: hey, ¿cómo lo vas a tener aquí? Lo vas a matar. ¿Sabes qué van a decir nuestros enemigos? Que no fuiste capaz con ellos, que no fuiste capaz de llevarlos, no fuiste capaz de entrarlos. Hey, vas a quedar mal tú. Y el Señor se detenía y decía: tiene razón. Por eso cuando él se equivocó, Dios no se la pasó. Y tenían una gran amistad los dos, porque venía el Señor, él iba donde el Señor, le iba a dar los informes de todo lo que estaba pasando. Y cuando estaban hablando así, él volvía al tema. Señor, tú sabes que yo he caminado todo este desierto y hay una tierra prometida. Y el Señor tuvo que decirle: hey, no me hable más del asunto. No me hable más del asunto. Judas dice una cosa tan clara, que eran tan amigos que Dios mismo le hizo el funeral. El cuerpo lo cargó el arcángel Miguel y ángeles, porque Lucifer se quería llevar el cuerpo. Y murió en una montaña delante del Señor. El Señor se lo llevó. Y ¿sabe algo? Lo más maravilloso, dice la Biblia que él no entró a la tierra prometida, pero él sí entró a la tierra prometida. Me gusta cuando me miran a mí. En Mateo 17, Jesús subió al monte a orar con Pedro, con Juan y Jacobo. Y entre tanto que oraba, se transfiguró y su rostro se hizo otro y todo resplandecía. Y en aquel monte apareció Elías, que venía del cielo, porque Dios se lo había llevado para el cielo. Moisés, que estaba debajo de la tierra, y el Hijo del Hombre, que estaba en la tierra. O sea, dando el dominio de Jesús, cielo, tierra y debajo de la tierra, dando el dominio completo de la ley de Moisés y de los profetas. Pero ¿sabe dónde estaba enterrado Moisés? En el monte donde Jesús se había transfigurado. Tú siempre entras donde tú crees. Alguna gente todavía están rebobinando eso. Tú siempre entras donde tú crees. Su cuerpo entró muerto, pero sí entró. Sí entró. Y mire, a veces yo no puedo entender la magnitud de la deidad en su expresión de amor más alto. ¿No cree usted que en el monte de la transfiguración los que deberían estar aconsejando a Jesús era el Padre y el Espíritu Santo? ¿No sería más óptimo? ¿No sería más espiritual? ¿No sería más real? ¿No sería más confortable? ¿No sería más preciso? ¿No sería más efectivo? No, pero tenía que traer a Elías y tenía que traer a Moisés. El problema es que usted ve y lee la Biblia y dice: ay, eso fue un momentico y lloraron. No, señor, ellos hablaron. Pregúntese usted, ¿qué tiene Moisés que enseñarle al Señor humano? ¿Qué tiene que decirle? ¿O Elías qué tiene que decirle? ¿Qué están hablando los tres? ¿Sabe por qué usted no sabe? Porque usted nunca se pregunta: ¿qué están hablando ahí? Por eso es que el Espíritu Santo no le enseña. ¿Qué están hablando ellos dos ahí? Porque Moisés, es que la ley, Jesús sabe la ley. Es que Elías, los profetas. Por favor, no hablemos de profetas. Moisés está ahí para decirle: hey, vas
a la recta final. De aquí vienes y colocas tu rostro a Jerusalén. ¿Me entiendes bien? Tienes que ir allá. Recuerda que yo por mi ira no entré donde tenía que entrar. Te van a traicionar, van a venir contra ti, pero tú eres la perfección de la mansedumbre que yo comencé a establecer. ¿Entiendes? Alguien dice, la mayor prueba de Jesús fue Judas. Sí, fue la frontal, pero la mayor prueba fue que Pedro, que tanto amó, también lo abandonó. Jesús cambia el papel de todo y establece cuando ve a Judas: amigo. Usted ve a Judas y le dice: diablo endemoniado, hijo de Lucifer, te caiga 17 plagas y te mueras. ¿Cómo le dijo a Judas? Nadie quiere decir. ¿Cómo le dijo a Judas? ¿Cómo tú le dices al que te traiciona? Al que te traiciona a ti. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices al que te traiciona? ¿Cómo le dice? Amigo. ¿Sabes por qué es un amigo? Porque Pedro no te va a montar en la cruz, Judas sí. Pedro no va a ayudar al propósito. Pedro dijo: que tal cosa no te pase. Pedro no va a cumplir el propósito. Pedro no puede ser el instrumento. Judas sí lo puede montar en la cruz. Y todo aquel que te traicione y que te monta en una cruz de humillación está cumpliendo el propósito en tu vida. Por eso, cada vez que te traicionen, tú dices: amigo, amigo. ¿Qué le podía decir Elías al Señor? ¿Sabe qué le podía decir? ¿Sabes algo, Señor? Mire, si usted estudia a Elías tiene el ministerio perfecto de la obediencia. Solamente falló una vez y fue suficiente. Él nunca había fallado. Y después de que falló una vez, nunca obedeció lo que el Señor le dijo. Sal de aquí, coloca a este como rey. Sal de aquí, coloca al otro como rey de Asiria. Y unge a Eliseo. Él solamente ungió a Eliseo. Lo otro no lo hizo tampoco. Porque tú tienes que entender cuál es el propósito por el cual Dios te unge. Tú tienes que entender cuál es el propósito por el cual Dios coloca un don en tu vida. Esto no es para que te vean el más hermoso en la iglesia, el más influyente, el que mejor canta, el que mejor predica. Es que, óigame padre, óigame pastor. Si yo me voy de aquí, la iglesia se acaba así. Se acaban los orgullosos, los chismosos, los divisores, los dañadores. El gran pecado escondido en la iglesia que está llevando multitudes al infierno se llama chisme. Hay 79 referencias del Antiguo Testamento acerca del chisme y Dios lo condena como un grave pecado. Chismear de tu hermano es pecado. Nadie dijo aquí amén aquí ahora. Murmurar es pecado. Ya todo el mundo se puso todo abajo. Elías nos enseña que aunque Dios te diga que va a hacer algo, tú tienes que orar. Dios vino a Elías y le dijo: hey, preséntate acá que hoy haré llover sobre la tierra. Y yo voy: hey, rey, hoy va a llover. Listo, ok, ya terminé mi comisión, se acabó el asunto, ya Dios lo dijo. Como Dios lo dijo, así va a ser, así que me voy para mi casa. No, ellos conocían el conflicto, de la magnitud del conflicto espiritual que estaban peleando. Ellos sabían que aunque Dios lo ha dicho, el profeta tiene que interceder. Ellos sabían, y usted tiene que entender, escúchame bien, iglesia, tiene que entender, sobre cada palabra profética hay que militar, hay una batalla. Y él se fue a orar.
Oró 7 veces. Y le mandó a decir acá: unge tu carro porque una gran lluvia se oye. Y escúcheme bien, diga: y la mano de Dios vino sobre Elías y corrió más que los caballos de acá. ¿Cuál fue el propósito de correr más que acá? ¿Que lo vieran? Se puede imaginar un en vivo en Facebook ahora o en YouTube. Diga: el profeta Elías corriendo más que el carro que el del presidente. ¡Wow! ¡Flash! Todo poder tiene un propósito. Todo poder tiene un destino. Todo poder viene para hacer un trabajo especial. Los dones no vienen para hacernos ver lindos, para hacernos ver espiritual, para que la gente diga: wow. No, no, no. Tiene un propósito. ¿Sabe qué tenía que hacer él? Correr más que acá, llegar a Jezreel, entrar al palacio y matar la bruja adúltera, fornicaria, hija del diablo de Jezabel. Esa tenía que matarla. Pero no lo hizo. Y él le dice a Jesús: aprende lo que me pasó a mí. Así que si vas camino a Jerusalén, no escuchas a nadie, entra. Y aunque salgan y digan: Hosana al hijo de David, y tienen esto y aquí lo otro, sigue hacia adelante, porque eso mismo que dicen Hosana al hijo de David, después de 3 días van a decir: crucifíquenlo. Porque la gente te alaba hoy, te asesina mañana. La gente te dice hoy: pastor, te amo, contigo hasta el cielo, y te quieren llevar al infierno. El corazón del ser humano puede ser influenciado fácilmente. Hoy puede ser la persona más fiel y más leal, y mañana puede ser la persona más traicionera y más mala. ¿Por qué? Porque la fidelidad no es un don, es una virtud que se desarrolla en una decisión diaria. La gente es fiel cuando no conoce el contexto de lo que está pasando y siguen ahí. La gente es leal a pesar de lo que saben y siguen ahí. Por eso hay una gran diferencia entre gente fiel y gente leal. Ellos hablaron con él. Y entonces aquí vemos la necesidad muy imperiosa que tiene la iglesia de forjar discípulos, de formar discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Cuando yo le diga que es un discípulo, no le va a gustar a usted. Un discípulo no es el que tiene preeminencia, o el que gobierna unos cuantos, o que tiene un lugar en la iglesia. Un discípulo es alguien que está bajo una disciplina. ¿Entiende? Cuando tú vas al ejército y vas a hacer un curso especial, sea lancero, sea fuerzas especiales, sea paracaidismo, sea lo que quieras, en el momento cuando tú entras al curso, a ti te quitan el rango. Tú ya no tienes rango. Por ese tiempo dejas de ser capitán, coronel, sargento, lo que sea. Solamente te asignan un número. Eres un número. No hay rango. No hay consideración porque llevas tantos años en la fuerza. No hay consideración porque has hecho tantos operativos. No hay consideración porque tienes tantas medallas. No vales nada. Eres igual a todos. Te colocan un número. Te quitan el cargo. Más o menos eso es ser discípulo. Te quitan todo y te colocan en la línea al frente para ser forjado. Y Jesús te va a forjar, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero aquí es donde yo difiero con algunos hombres. ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu tutor? Entonces, como es espiritual, algunos dicen: mi instructor es el Espíritu Santo. Y uno lo ve que es un panal de mentiras. Discúlpeme, es un costal de carne. El único que yo conozco en la Biblia que el Espíritu Santo lo forjó se llama Juan Bautista.
Y si consideramos que él y mi Señor se llevaban 6 meses en su edad, tú tienes que considerar siempre que la forma como Dios trabaja con él no va a ser contigo. ¿Están listos para mí? Mire, Juan no tuvo que orar ni un solo segundo para ser lleno del Espíritu Santo. Juan no había respirado y ya estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. O sea, Dios se lo dio de gratis. ¿Sabía Jesús cuánto le costó? 30 años de obediencia. Por allá a los 12 le dio una locura y dijo: wow, lo llevaron allá a la Pascua, se fue para el templo, se le perdió a los papás, se metió a la sinagoga, empezó a hablar con los maestros, se perdió 3 días. Ahí podemos escribir un libro y podría decir: los 3 días cuando el mundo estaba sin esperanza. Porque si se muere mi Señor, se acabó esto. Y cuando lo encuentran, se puede imaginar usted, se va para fiestas aquí de San Gil. San Gil es, ¿me entiende? Sí, hay fiestas allá, ¿cierto? Aquí en Bucaramanga hay fiestas en toda parte. En Piedecuesta, en Florida, en toda parte. Usted va y lleva allá y su hijo de 12 años se le pierde 3 días. Y cuando usted lo encuentra, dice: no, está allá en la curia con el sacerdote porque el tipo quiere ser cura. Y él dice esto: muchos lo dicen como un elogio, y yo sé que es la realidad, el propósito de él, pero Jesús estaba fuera de tiempo. No estaba listo. Él dijo: en los negocios de mi padre es necesario estar. Tengo una pregunta. ¿Estaba listo para ir a la cruz? ¿Estaba listo para emprender el ministerio? ¿Estaba aprobado por el Señor? No. Así que se ganó una buena pela, lo agarró José y se lo llevó, lo tostió y lo puso a su lado. ¿Por qué yo no sé? Porque él no vuelve a aparecer en la palabra hasta que aparece de gancho con su mamá a los 30 años en una fiesta. Así que lo escondieron 18 años. Pero escúcheme bien: lo que a Juan le dieron de gratis le costó los años en el desierto para poder vivir a la altura de Dios quería. ¿Sabe por qué Dios le dio el Espíritu Santo gratis a Juan? Para que viviera de esa manera. Para que viviera en el desierto. Debe estar tratando de vivir como vive un hombre de Dios, porque usted no tiene la suministración del Espíritu que ese hombre tiene. Por eso él podía vivir en el desierto, porque él tenía el Espíritu Santo desde niño. Y Dios lo desarrolló, Dios lo trabajó, Dios trabajó con él. ¿Me entiende? Es interesante, lo preparó 20 años para que predicara 6 meses y muriera. 20 y punta de años de formación para 6 meses de ministerio y efectividad. Hoy se preparan 6 meses para predicar 20 años de incredulidad. Pero de ahí para allá, ¿quién es tu mentor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu instructor? ¿Sabe cuál es el problema que tienen muchos? El no discernir quién es él en el Espíritu. El no saber que lo que él tiene no es para él. Nada de lo que Dios le dio a él le sirve a él. Lo único que le sirve a él, para él, es la fe que él desarrolle. Pero el don, el talento, la gracia, el llamado, la enseñanza, todo lo que Dios ha colocado en él es para usted. De que tú tienes aquí el don en la semana y el domingo, pero tú no lo estás viendo como estás viendo al que miras por internet. Porque tú estás enamorado del mensajero de internet que solamente te da el éxito, la fortaleza, la fortitud, pero tu pastor te conoce. Mire, voy a ser bien claro: no hay tal asunto de ser pastoreado por internet. Tú puedes acortar distancias.
pero tú tienes que bregar con la persona. Tú recibirás de él como tú lo recibas y como tú lo mires. Para algunos, un buen maestro. Para otros, un buen pastor. ¿Me entiende? Porque hay un terrible problema: el maldito demonio de familiaridad. ¿Qué fue lo que le pasó a los discípulos? ¿Se puede imaginar? Decía, él es el hijo de Dios, pero viene del baño. Y te cuento una cosa, dejó ese baño de locos. El tipo como que no está bien de los intestinos. Mira, tu peor problema es chocar en la humanidad del hombre y no ver lo celestial. Y no ver el don. Y no ver la gracia. Aquella mujer que se encontró con el Señor, la samaritana, que le dijo, hey, tráeme a tu marido. Y dijo, no tengo marido. Y oye, tú has dicho bien, ¿me entiendes? Porque, óyeme, 5 pastores has tenido y el que tienes ahora no es tu pastor. Tú también tienes pastores por todos lados. El de internet, el de Facebook, el de la esquinita de allá, el que tengo una semana porque la iglesia Centro Mundial de Gloria me queda muy lejos. Adulteran con el uno, fornican con el otro, se enamoran del don de este. Pero no pueden trascender y mirar el que está ahí. Cuando empezó todo ese asunto del jubileo, entonces los pastores, para poder impactar a la gente, y la gente como lo vieron así, ahora sí. O hay que traer una túnica esa africana para que haya milagros. Porque la gente tropieza en tu humanidad. Lo más terrible que pueda pasar en una casa es que esa mujer siga mirando a ese hombre vestido de debilidad, vestido de humanidad. ¿Aquí hay mujeres de Dios? Las otras se quedaron en casa, ok. Las otras son impías. No, ya sé, son pro Hamas. Aquí hay mujeres de Dios. No todas, algunas, ok. Tienen el potencial de destruir a ese hombre. Porque no pueden soportar su cambio espiritual y lo quieren controlar emocional y sexualmente. Hay hombres de Dios poderosos en la plataforma, desdichados en su matrimonio, desatendidos completamente, siendo injuriados por su propia familia. Porque esa mujer no puede entender, porque hay mujeres que no pueden entender. Mire, y quiero decirle, aquí hay jovencitas que no se han casado. Sí, y si ya se casaron también les voy a dar la gran noticia. En el momento que ese hombre toma la decisión de servirle a Dios, ese hombre ya no es suyo. Se lo prestan de vez en cuando y si quiere. Eso sí, el negocio a mí sí me gusta porque ella sí es mía, yo no soy de ella. Eso sonó bueno. Pero escúcheme bien, no hay cosa más terrible que usted terminar de hacer lo que tenga que hacer y no quiera regresar a su casa. Sea tu empresa, sea en tu profesión, sea como pastor, sea predicando, y tú digas, ya mañana hay que regresar a casa. ¿Cómo estará Julanita? Hay mujeres que si no la llaman en un día se ponen como el diablo al otro día. Es que usted se olvidó de nosotros. Yo no me olvidé, yo estoy con Dios, yo estoy aquí trabajando. Mujer, pónganse usted a hacer lo que tenga que hacer. Yo estoy haciendo aquí lo mío, tranquilícese.
aquí hay algunos que si por la mañana no escriben el WhatsApp, no esperen almuerzo sino cuando vayan. Y ya que me metí en este problema, debe estar elevando a su mujer diciéndole que eso es lo más perfecto que usted le ha pasado. Y estar montado en el altar diciendo: mire, yo estoy aquí por ella. Ay, no, no, no. Y si ella me deja, ay, pues te va a dejar. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? ¿Y sabe por qué muchos pastores a mí no me aman y no me quieren? Y mucho menos las pastoras esas falsas que hay. Porque dice que como él es pastor y que ella es pastora, entonces como él es carnicero, ella es carnicera también. Y como él es carpintero, ella también es carpintera. Y creen que esto de ministerio es simplemente una herencia. Y tenemos al frente un montón de mujeres o hombres endemoniados, sin llamado, sin carisma, sin gracia. ¿Me entiende? Dañando gente. Mire, un ministerio casi se acaba porque él mismo la puso a ella como profeta, y esa señora es todo menos profeta. Yo soy profeta porque dio una profecía. Escúchame bien. Juan nunca dio una profecía. Y fue el profeta más grande que hubo en la tierra. Los profetas no damos profecías. ¿Ves cómo se ponen? ¿Ves? Porque usted cree que, ¿me entiende? Los profetas no damos profecías. Los profetas traemos la mente de Dios. ¿Y sabe por qué Juan fue el profeta más grande? Por una sola razón. Una sola razón lo hizo más grande. Isaías vio un vástago. Ezequiel vio una rueda con 36 ojos. Cada uno tuvo una manifestación. Pero él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como él vio a Jesús en su plenitud, en la humanidad, él fue el más alto. Él vio ya a la persona, él lo vio completo. Moisés dijo: muéstrame tu gloria. ¿Quién es el que me habla detrás de él? Algunos dicen: ay, la gloria es una gloria chequina. Sí, es fuego, sí. Pero Moisés dijo: hey, había visto todo eso y dijo: muéstrame tu gloria. ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Quién es el que habla detrás de esa nube? No quiero relacionarme con una nube ni con el fuego. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Por eso usted se puede relacionar con lo sobrenatural y ser insoportable. Así que te digo esta mañana: ¿quién es tu mentor? ¿Quién es tu tutor? El Espíritu Santo. Mentiroso. En Hechos 13:1 dice: y dijo el Espíritu Santo. Pero no fue que el Espíritu Santo apareció en una reunión y dijo. Lo dijo por los profetas y maestros que estaban ahí. Escúcheme bien, aún Pablo, viendo a Jesús y la experiencia que tuvo y recibir el Espíritu Santo en 3 días, Pablo era un adelantado, ¿me entiende? Estuvo 14 años en la iglesia de Antioquía siendo enseñado por el pastor de aquella iglesia. Y le soy muy claro y quiero que lo entienda: parte de la revelación paulina de Cristo de gloria lo recibió de ese pastor. Fue que el pastor no lo escribió. Pero hay gente que ven al Señor y no se puede ni que someter a nadie. ¿Quién te enseña? ¿Quién te instruye? ¿A quién tú le das cuentas? Y aquí viene el equilibrio y el balance del matrimonio. Mi esposa no le interesa dónde yo estoy. Yo tengo el deber. Yo tengo el deber, la integridad y el amor de hacer saber dónde yo estoy. Y mi esposa tiene que saberlo. Yo tengo el deber, como siervo de Dios, de no estar en un lugar solo. Siempre estoy acompañado con alguien. Si ella no puede estar conmigo, hay alguien que está conmigo. Yo tengo la obligación de no montar a mi vehículo una persona del sexo opuesto a mi carro, porque es una hermana que le voy a llevar a la casa.
Aquí se puso esto bueno, ¿eh? ¿Qué hace un hombre casado montando en su motoneta a una mujer casada que lo tiene que abrazar? Y los dos son y que cristianos. Pero aquí no pasa nada, ¿no me entiendes? Aquí vamos acolchonados y casi que me caigo, pero aquí no pasa nada. Uno de los hombres que tradujo la Biblia en 1909, la King James, era un hombre erudito que tenía un don increíble. Una emisora un día lo trajo para que él relatara la Biblia de memoria desde Mateo hasta Apocalipsis. Y se demoró 13 horas haciéndolo. Mentalmente, un don. Pero era un don que él tenía. Y saliendo de la emisora esa mañana hacia su casa a Oklahoma, ¿me entiende? Se encontró en la carretera a una niña solitaria. Y le dio un aventón y terminó en la cárcel. Porque la niña era menor de edad. ¿Qué hace usted visitando casas con mujeres solas y usted sin uno? ¿En qué terminan? No, es que yo me conozco. Usted se conoce, yo no me conozco. Yo no me fío de mí mismo. Yo no tengo confianza en mí mismo. Yo estoy en Ibagué y estoy orando esa noche y me quedé dormido en el sueño. Me aparecieron 3 mujeres que yo no se los puedo describir a ustedes. Yo no he visto unas mujeres tan hermosas, tan espléndidas y tan perfectas. Jamás las había visto así. Y lo primero que yo sentía en mi alma y en mi deseo era de tener relaciones con esas mujeres. Dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dice, esas son las figuras demoníacas de mujeres que Satanás está creando en el infierno para sacarlas a la tierra, para hacer caer a los siervos de Dios. Voy a la mañana en la iglesia, así como estamos hablando aquí, le cuento al pastor, le cuento a la iglesia. Bueno, pasó el día y en la noche nos llevan a un restaurante muy lujoso, muy caché de allá, ¿me entiende? Y cuando vamos entrando, hay unas modelos al frente y ahí estaban las mujeres, igualitas. Y yo le dije a ellos, ahí están. Y escúcheme la instrucción del Señor. Escúcheme. El Señor me dijo en la experiencia, no la mires a los ojos porque te cautivan. Y no permitan que pase por el lado tuyo y te toquen porque te seducen. No dejes que te toquen. Así que armaron una mesa y yo de espaldas. Entonces yo tenía a Luis aquí, a Marco Tulio aquí y a Daniel mirándolos así. Se bajaron de allá y se colocaron al frente. Una empezó a desnudarse delante de nosotros, a quitarse la ropa, a mostrar sus atributos. Y nosotros tenemos que empezar. Ahí son momentos definidos. Ahí son momentos cruciales. Ahí son momentos donde muchos hombres han caído. Ahí son momentos donde los apetitos son alterados. Ahí son momentos donde usted puede caer. Ahí son momentos donde las adicciones pueden despertar. ¿Sabe cuántos hombres en la Biblia adulteraron y nunca regresaron? ¿Sabe el poder que tiene el demonio de Belial? Había una tribu en Israel que se desvió en su servicio a Dios. Y vino un extranjero a visitar una casa y los hombres de aquel paraje eran homosexuales. Y tocaron la puerta y dijo, entréganos a ese hombre para tener sexo con él. Y él dijo, no, más bien le entrego mi concubina y le entrego mi hija.
Los hombres estaban tan pervertidos que agarraron la concubina de aquel hombre y la violaron tantos hombres con tanta intensidad hasta que la mujer murió. Oye, y eran judíos, y eran de Israel. Así que este hombre cogió con su concubina, la partió en 12 pedazos y la mandó por todo el territorio de Israel. Escúcheme, aprenda, oiga bien. Se reunieron 11 tribus contra una. Creo que era la tribu de Benjamín. Y esa sola tribu destruyó 11 tribus. Porque el poder demoníaco estaba operando en ellos. Así que ellos, después de la derrota, se echaron para atrás. ¿Y sabe qué dijeron? Vamos a echar un ayuno. Vamos a ayunar por 30 días y después regresamos. Cuando pudieron doblegar el principado demoníaco espiritual por medio del ayuno y la oración. Escúcheme bien, el ayuno y oración bregas con Dios, no tuerce la voluntad a Dios, se rinde a Dios, y ahí donde Dios nos da el poder. Recuerde, ¿sabe por qué yo ayuno? Porque todo esto comenzó con una comida. Adán y Eva. ¿Sabe por qué yo ayuno? Porque un rey perdió, un hombre perdió su bendición por una comida. Hasta que usted no aprenda a sentir hambre y doblegar su cuerpo del hambre, nunca lo va a controlar de sus apetitos y pasiones sexuales. Y es en todas estas cosas que nosotros los tenemos que entrenar a ustedes.